Cuando escuchas un sermón, ¿escuchas la palabra viva de Dios? Conversamos sobre el desafío del sermón entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el sermón como la palabra viva de Dios y la dificultad de pastores y congregaciones de entender lo que eso significa exactamente. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Te ofrecemos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre el sermón como la palabra viva de Dios, algo que, aunque se afirma con fe en muchas congregaciones cristianas, es realmente inimaginable. En un reciente artículo publicado por Reform Journal, Scott Hosse, director del Centro para la Excelencia en la Predicación de Calvin Theological Seminary, confiesa sus propios desafíos cada vez que predica. Y Elsa y Guillermo, este concepto del sermón como una proclamación de la palabra viva de Dios, nos llega realmente de la Reforma Protestante y aún está vigente en muchas congregaciones. Y me gustaría, Guillermo, que tú particularmente nos explicaras un poco de esta visión reformada del sermón como la proclamación de la palabra de Dios. El tema de la predicación en las iglesias reformadas a partir del siglo XVI, a diferencia del catolicismo, quiere ser una predicación que se enmarque primero en las confesiones de fe, en los credos que se hacen, ¿verdad?, para diferenciarse de la teología católica, y en donde el predicador tiene la libertad para hablar realmente de las cuestiones que les hacen diferentes como iglesia o como congregación de lo que era la iglesia oficial. Eso se mantuvo, yo diría, por unos 100 años, 150 años, hasta que comienzan los teólogos a darse cuenta de que necesitan expandir su predicación a las cuestiones que les están pasando como grupo, como sociedad, o a las presiones que tienen en los países donde a lo mejor les ponían algún tipo de impedimento para predicar las cosas que quisieran. Pero la iglesia más o menos manejó estas cosas de alguna manera hasta el tiempo de hoy, cuando realmente los pastores y predicadores y profesores se dan cuenta que tienen que responder a los problemas que estamos enfrentando como grupo, como sociedad hoy. Pues el tema de la predicación, creo, Gerson, se ve, y Guillermo, se ve a través de la historia, ¿verdad? Como algo que forma parte intrínseca del profeta. Creo que muchas veces va aunado con el rechazo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dura, muchas veces es dura y es muy difícil de digerir. Y las personas, me voy a incluir yo también, ¿no? Somos gente que nos gusta vivir cómodamente, nos gusta vivir a nuestra manera, nos gusta encerrarnos en nuestras casas, sí, cuidar de nuestras familias y mantener todo en orden, ¿verdad? Sin arriesgarnos, ¿verdad? Sin incomodarnos, sin tomar ese paso de peregrinaje al cual Jesucristo nos llama para predicar el evangelio como nos lo ha llamado a todos nosotros, ¿no? Y en esa respuesta, Elsa, estás justamente mostrando el trasfondo del que vienes, ¿verdad? Sí. De alguna manera tú y yo hemos crecido teológicamente en ambientes donde se nos dice que en primer lugar la exposición de la palabra de Dios, de la Biblia, en forma de sermón debe ser principalmente expositiva. Sí. Número 1. Número 2, hay un contenido de mucha literalidad, incluso cuando los pasajes no son literales, son más bien metáforas o son figuras de pensamiento, o son parábolas o son canciones, a diferencia de la tradición de Guillermo. Y hay otros que abrazan la idea completamente de que la exposición en un sermón o en una presentación pública de la palabra de Dios no tiene que incomodar a la gente, más bien al contrario, tiene que animarlas, tiene que reconfortarlas. La razón principal es porque se quiere agradar a la audiencia, se quiere de alguna manera caerle simpático. Eso entonces viene la segunda parte, que es la aureola que rodea al predicador, la fama, el hecho de que sí está en contacto con algo que está más allá de los sentidos y sí nos puede ayudar a entender algunas cosas que nos están pasando. Pero los pastores, algunos de ellos y predicadores, se aprovechan de esta cosa.
Cuando una persona que predica no se siente incómoda, yo diría que está haciendo de forma tan mecánica que a lo mejor la gente también lo va a detectar. Entonces, yo creo que hay una dinámica y también una parte escondida en la predicación de la que los predicadores a veces no somos conscientes, ¿no? A mí una de las cosas que más me incomodaba cuando yo tenía que predicar cada semana era tener una biblioteca extraordinaria de todos los pensadores, filósofos, teólogos de todos los tiempos. Y los mencionabas a todos. Y la gente realmente me miraba asombrada. O un día sábado o un día viernes no sabía qué tema predicar. Entonces ahí estaba, yo diría, la dinámica de la predicación que se apodera del predicador para que tenga sentido a la gente que le oye. A mí personalmente el predicar, que no lo hago mucho porque mis labores van por otros senderos, pero realmente representa esa lucha, fíjate, nunca es algo placentero, es algo de muchísima incomodidad y conozco a otras personas Es que... el peso de la responsabilidad, ¿verdad? De estar enseñando la palabra misma. Pero hay Dios. personas, Elsa, que saltan al púlpito a cada oportunidad de una manera alegre y encantados de hacerlo. Son el pequeño saltomonte, ¿eh? Saltan. Pero realmente estamos viendo esta diversidad de orientaciones acerca de lo que es el sermón o la predicación, pero debería haber alguna comunalidad de que cuando hay una expresión homilética, cuando hay un sermón, ciertas cosas desde la perspectiva del Evangelio deberían suceder. Es la alabanza a Dios, es la predicación vertical, me apunta a fin de cuentas a un Dios que es magnífico, que es todopoderoso, que me apunta a verme yo más chiquita y a Él cada vez más grande, ¿verdad? Y sin embargo, es un Dios que amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Creo que si la predicación me hace a mí ver a Dios más grande y a mí cada vez más chica y admirarlo, alabarlo, entonces podemos decir, sí, esta predicación va por buen camino, es un buen discernimiento, difícil, ¿verdad? De la palabra. Difícil el concepto, Elsa, porque la gente que asiste a nuestras congregaciones y sistemas de fe y todo ese tipo de cosas, tienen al predicador en una especie de plataforma especial, es una especie como de altar, en donde este sí que recibe algo que va a comunicarnos a nosotros. Entonces, esa lucha constante del predicador por ser igual a las demás personas es muy difícil en la práctica porque la gente acude al predicador por consejo, por sabiduría. Es cierto también que se llega a extremos, Se llega a extremos. Pero hay ciertas expectativas y es cierto. Todos nosotros, cada domingo, vamos a la iglesia con la expectativa de recibir palabra de Dios, ¿no? De alguna manera. Así que hay una expectativa que se cumple en ese sentido. Pero fíjate que todas estas cualificaciones de lo que debería ser el sermón, yo creo que Serrano le añadiría que debe estar conectado con las noticias del periódico. Es que, ¿cómo podríamos hoy día predicar y estimular a la congregación a orar por la paz mundial cuando vemos la serie de conflictos que se están dando en el mundo en distintas eras, en distintos momentos, pero también en distintas regiones geográficas? Cuando hay guerras y rumores de guerra. Entonces, ¿cómo podríamos decir que pedimos a Dios que nos dé paz y que nos dé tranquilidad si no tenemos también una mente inquisitiva, activa, para preparar a las personas? Yo hoy día escribí un artículo para algunos periódicos y puse una frase que yo creo que a alguna gente no le va a gustar, porque puse, probablemente esta sea la última vez que escriba para esta publicación, si es que se desata la guerra nuclear. ¿Verdad? Que es una posibilidad. Entonces el predicador que ignora lo que está sucediendo en el mundo, yo creo que está haciéndole un mal a su congregación, pero también a la sociedad en la que vive, porque estamos viviendo en tiempos en donde hay cuestiones que deben ser resaltadas. Y una de las cuestiones que le está sucediendo hoy día a la predicación moderna es la presión que tienen los predicadores de congregaciones, de directivos, de gente que está manejando más o menos lo que es la política de la congregación y que se siente muy incómoda si el predicador habla de cuestiones que están sucediendo en la sociedad hoy día. Porque como lo dice Gerson, la gente va con la expectativa que en 25 minutos, 30 minutos, la gente salga con una cuestión positiva, que le anime, que le estimule, y eso pone un problema muy serio en el predicador, que a lo mejor quisiera también tocar temas que son muy acuciantes para la sociedad y que sin embargo no puede porque los directivos ya tienen una pauta de series,
de sistemas que quieren que el predicador haga, ¿no? Imagínate también en el Nuevo Testamento, en los días en que Juan el Bautista, ¿verdad? Vestido raramente, ¿verdad? Y desde con sus pies mojados en el río Jordán empieza a denunciar. A denunciar, a decir acérquense, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados porque se viene la hecatombe, ¿no? Y el reino de los cielos viene cerca, pero antes van a venir unos llamados muy fuertes y él era el enviado principal. ¿Y a quiénes les afectaba eso? A los más religiosos, a los que se sentían, los que estaban y no vestido raramente. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. ¿Okay? ¿Qué expectativa deberíamos tener nosotros cuando cada domingo llegamos a nuestras comunidades de fe? En algunos casos por 30 minutos, en otros por 45, y los más afortunados, cuando predica Guillermo por 1 hora y media. No, hombre, con Guillermo voy a llevar mi almohada. El sermón puede ser un sermón difícil de digerir, pero también cuando está el sermón ejecutado dentro de un contexto como lo es el culto en general, al final del culto se nos bendice, se nos da la paz, se nos da una exhortación, ¿verdad?, para vivir esa vida alabando a Dios, confiando en Él y pidiendo que nos llene de su gracia. Por lo regular, nos vamos con esa sonrisa, ¿verdad?, en el alma, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros, de que tenemos la oportunidad de crecer en Él, de que tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, ¿verdad?, de amar al prójimo, de darnos a nosotros mismos y pedirle también por esa fuerza, ¿verdad?, para que nos dé para poder llevar también nuestra cruz a cuestas. Él se lo dijo muy bien, que la expectativa era llegar a la iglesia, no solamente participar de todo un ambiente, ¿no?, yo diría de paz, de tranquilidad, pero también de expectativa y salir bendecidos de una iglesia. Permíteme, Guillermo, porque salir bendecidos me llama mucho la atención y sí, es una buena expectativa, pero no asociamos la bendición con la incomodidad. No. Y yo pienso que puedo salir bendecido y muy incómodo de lo que acabo de escuchar. No, la bendición se asocia siempre con un estado de felicidad, un estado de paz en el espíritu, de tranquilidad. Y bienestar emocional, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que lo que ha dicho él se tiene razón y sin embargo, ¿dónde encontramos la manera de asociar lo que es la palabra, que tiene que hablar con fijeza, con dureza a veces, y al final también dar la palabra de esperanza, la palabra de aliento, la palabra de estímulo? Como lo dijo una vez un predicador antiguo, él dijo: la predicación tiene que ser tan buena, tiene que ser tan bíblica, que la persona salga con el sermón que tú predicaste y que tiene que durar por lo menos hasta el viernes. Y eso me dejó muy impresionado, porque realmente en una predicación uno tiene que encapsular lo que es la palabra profética, lo que es la palabra del día, lo que está sucediendo en el momento, pero también el respaldo que tiene que venir de esa palabra para la gente que llega con la expectativa de salir con una dinámica, hacer la cosa que es necesaria que hagamos, ¿no? Compartir, solidarizar, ayudar, pero también en donde sintamos la paz que viene de haber escuchado algo que realmente nos edifica, que nos estimula y que nos deja de estar en paz con nosotros mismos. Y queremos invitarte a que explores más de tus actitudes ante el sermón, como la proclamación de la palabra viva de Dios. ¿Cómo lo experimentas en tu congregación? Bueno, déjanos saber suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema. Así que te invitamos a que nos hagas llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos de México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud, por supuesto, para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.